le puse por nombre Manifiestos Imaginarios. Y va un poco en relación a los temas que estamos viendo en el taller, y sobre todo tratando de ejemplificar esta idea de manifiesto y esta idea de imaginario, cómo pueden dialogar, y tratando de contextualizarnos un poco con algunos casos del ámbito internacional y algunos nacional, y sobre todo casos que la mayoría son conocidos por todos. Esta es la idea del manifiesto. Claro, se suele relacionar bastante con las vanguardias, y las vanguardias del arte y de la arquitectura del siglo XX, de los principios del siglo XX, nacen de tiempos de crisis, de tiempos de mucha convulsión, de guerras mundiales, que hacen que los parámetros por los que se regía la cultura, la sociedad, queden un poco en discusión, y desde ahí, claro, viene un periodo que es muy creativo y disruptivo, y en muchos casos está plagado de estos manifiestos, de esta toma de postura con cierta radicalidad, con cierta fuerza. Como vemos, no sé si entraría dentro de esta categoría de manifiestos, pero podemos ver en esta ilustración que quizás que un poco lo hemos usado como imagen del taller por su rotundidez. No voy a entrar en el texto de Brodsky, sino simplemente mirando con la ingenuidad de quien ve esta imagen por primera vez. Uno puede distinguir una ciudad detrás que parece que se está reflejando en un río o en un cuerpo de agua. Y parece que es una ciudad tradicional, bastante compacta, una ciudad histórica, donde se ven cúpulas, se ven algunas chimeneas al fondo, que no sabemos si son domésticas o son industriales. Y en primer plano aparece esta gran masa enorme, sólida, pesada, que está levantada por esta estructura débil, inclinada, que está casi haciendo un juego de equilibrios por mantenerla, y una gran cantidad de personas alrededor, un poco probablemente atónitos frente a este juego entre gravedad y levedad. Y quiero partir con un manifiesto de un poeta que todos conocéis, que es Vicente Huidobro, que da cuenta del espíritu de la época, de principios de siglo. Esto fue una lectura que él hizo en un viaje a Europa, porque el Huidobro, él formó vanguardia, y fue a Europa a abrir vanguardias en Europa, y habla bastante de este espíritu en el que se gestan algunos de estos manifiestos. Él dice que el nombre de este manifiesto, de este texto, que de alguna manera antecede a lo que después sería el creacionismo, se llama Non Serviam, no te serviré, y está dialogando con la naturaleza. Dice, el poeta se levanta y grita a la madre naturaleza, no te serviré. Y lanza al mundo esta declaración de independencia. Si lo vemos cómo ha cambiado el tiempo y cómo probablemente hoy los manifiestos serían al revés. Pero hay que contextualizar que él se está refiriendo a la poesía. Dice que hasta ahora los poetas no han hecho otra cosa que imitar al mundo. O sea, lo que hacen es describir el ámbito natural o lo que ven.
la luz, los colores, las flores, el amanecer, el atardecer. De alguna manera, como sucedía en la pintura, hay una aproximación más mimética del mundo, y él se pregunta, ¿qué es lo que ha salido de nosotros que no estuviera antes de nosotros? Que no nos desafíe. Hemos aceptado sin mayor reflexión el hecho de que no pueden haber otras realidades que las que nos rodean, y no hemos pensado que nosotros también podemos crear realidades en este mundo, en un mundo que espera su fauna y su flora propias. No te serviré, no he de ser tu esclavo, madre natura, seré tu amo. Bueno, aquí hay una mirada también que hoy está bastante en crítica, pero sin duda que es la mirada de esta modernidad que aspira a construir un mundo nuevo, y frente a la cual hoy estamos, está bastante en crisis y en reflexión. Pero volvemos a mirar que él está hablando desde el ámbito poético, y dice que él, ya nos escapamos de tu trampa. Y dice, adiós, viejecita encantadora, adiós, madre y madrastra. No reniego ni te maldigo por los años de esclavitud a tu servicio. Ellos fueron la más preciosa enseñanza. Lo único que deseo es no olvidar nunca tus lecciones, pero ya tengo edad para andar solo por estos mundos, por los tuyos y por los míos. Una nueva era comienza. Y aquí, para terminar con Huidobro, coloco un breve poema que se llama Arte Poética. De alguna manera sería su manifiesto poético. Sería lo que él, un poco la mirada que él plantea con respecto a lo que él quiere hacer con la poesía. Huidobro tuvo una vida bien impresionante, estuvo en la guerra, viajó por todo el mundo, fue muy precoz, fue candidato a presidente de la República, o precandidato, porque tuvo que huir, porque bueno, le dieron varias palizas. Entonces me refiero a que fue alguien bien, una persona muy vital, y plantea que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos, creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Esto de crear nuevo mundo desde la palabra es un poco de lo que después viene el creacionismo, que no es describir las cosas que suceden, sino es construir nuevas cosas al interior del poema, desde la palabra. Estamos en el ciclo de los nervios, el músculo cuelga, como recuerdo, en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza, el vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol, el poeta es un pequeño dios. Bueno, no deja de generar cierta extrañeza, sobre todo esta última frase, si la aplicamos a la arquitectura también. Pero yo centraría el tema en ¿por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Fíjense, no se trata de cantar a la rosa que uno ve, sino de que nazca en el propio poema. Un ejemplo clásico para hablar de los imaginarios y de los manifiestos, se puede decir que el manifiesto de Corbusier está en hacia una arquitectura, ver una arquitectura, y ya aquí uno ve esta relación que él propone dentro de... Estamos en la misma época de Huidobro, 1923, cuando coloca al Partenón con los últimos modelos de autos. Se podría decir que esta era una profanación, comparar una cosa con la otra, en un momento en el que todavía se enseña desde la tratadística clásica. Entonces él pone en valor la arquitectura griega, pero la pone en el mismo plano que
que un objeto industrial. Y misma cosa sucede con estas conocidas ilustraciones, donde pone en el mismo plano obras muy conocidas por todos, como pueden ser Notre Dame, el Arco del Triunfo, con este gran paquebote, este como transatlántico Aquitania, junto con estos dos aviones, que son construcciones de la época, del momento. Y estos imaginarios de la época, estas construcciones que a priori están lejos, vienen de otros ámbitos distintos a la arquitectura, van a ejercer una influencia muy fuerte en esta nueva arquitectura moderna. Sabemos estos grandes barcos que de alguna manera son casas flotantes, donde se ajustan los espacios y se tienen que desarrollar todo muy finamente para que se pueda desenvolver la vida de muchas personas, tanto del ámbito privado como de lo público, por una buena temporada. O estos aviones que tienen una solución, casi una proeza técnica, ingenieril, que permiten con sus formas aerodinámicas poder habitar por algunas horas en el aire. Tanto así que alguna de sus casas le llama con el nombre de marca de vehículos, como la casa Citroën. Y está ahí este juego entre la precisión de la máquina, la utilidad, la belleza de la ingeniería, y cómo eso se puede traspasar de alguna manera a la arquitectura, y también iconográficamente. Si os fijáis, no hay mucha diferencia entre el corredor de la Aquitania y el corredor de alguna de sus obras. Y, la depuración de la estructura y su expresividad como lenguaje de la arquitectura, que está reducida a lo estrictamente necesario en un grado de abstracción bastante grande. Esta es una casa bien interesante, que está en París, que es donde está la Fundación Le Corbusier. Pero bueno, lo pongo como un ejemplo para mostrar de esta arquitectura de vanguardia. Le Corbusier es uno de los conocidos, pero hay muchos que están abriendo estos nuevos derroteros para la arquitectura. Y aterrizando esta mirada y volviendo otra vez a la idea de manifiesto, quería colocar un texto de Alberto Cruz. Como sabéis, es el fundador del grupo de la Católica de Valparaíso, junto con Godofredo Yomi, en la década del 50, Godofredo Yomi, poeta, y junto a un grupo de arquitectos, artistas e intelectuales, refundan una escuela. Y en este periodo de los años 50, de alguna manera el primer manifiesto que ellos plantean es el texto, porque junto con refundar la escuela, crean en paralelo un instituto de arquitectura que tenía la premisa de aunar la investigación con la producción de obra. Y esto es parte del texto, que fue un oratorio, Capilla al fondo de los pajaritos, donde ellos declaran algunos principios, y vemos que coincide en algún grado con este espíritu de la modernidad, este deseo, estas ansias de construcción. Voy a citar alguna frase. Dice: ¿por qué los ofrecimientos de la técnica, la multiplicidad y potencia de sus medios de realización y la vertiginosidad de la multiplicación de estas multiplicidades y potencias ha abierto en nosotros, ha desatado en nosotros el culto de la posibilidad? Bajo el vuelo de los aviones estamos realizando otro vuelo acá abajo. Estamos empeñados en una gigantesca empresa: renovar el mundo.
Los grandes arquitectos de hoy día, con sus obras, con sus doctrinas, con sus teorías y sus congresos, cantan la posibilidad de este advenimiento, cantan la emoción de crear el advenimiento y no hacemos más distingos entre lo que está realizado y lo que intentamos realizar, entre la obra, y esto encuentro que es interesante, y los caminos que esta obra abre a futuras obras. Más que el proyecto que voy a mostrar ahora, lo que fue fundamental fue los caminos que esta obra inaugura en su propia manera de ser pensada. Y un poco interesante ver el tono, estamos en los años 50, un poco mesiánico, si se quiere. Fija, están pensando en hacer un mundo nuevo. Y este mundo nuevo hay un hombre nuevo. Nos parece con sus actos, para que todos adquieran unidad. Y habla de un momento de transición que viene de estar, que habla de estar en un momento de transición hacia una aspiración a una plenitud. Pero también habla de una cosa que encuentro interesante, que después dice aceptar el hombre de hoy, el aquí. Y eso tiene que ver con el proyecto. Los arquitectos cantan lo que es, abren el conocer de lo que hoy es, del presente. Y es desde el conocer y de dar respuesta al presente se establece un futuro. Y este es el proyecto, que como veis es una obra muy simple, de forma cúbica, no exactamente cúbica. Era un oratorio para un familiar, era el equivalente a lo que podría ser una nimita, o sea, es un oratorio de una familia privada en el campo que se hace en recordatorio de un familiar difunto. Y lo interesante, más que la forma, que si uno ve la forma se podría asociar con esta primera arquitectura de los años 20, un poco de esta arquitectura moderna, purista, incluso corbusiana, aunque esta es bastante clásica por la simetría. Pero lo interesante no está en la forma, sino en los principios y en la metodología de aproximación al proyecto que ha influido a prácticamente todas las escuelas de arquitectura en Chile, incluyendo la nuestra. De alguna manera este manifiesto, más que por la arquitectura que responde, es por su proceder metodológico. Y uno puede ver cómo una obra puede tener una incidencia por varias décadas en cómo comprender y plantear una manera de hacer arquitectura. En una entrevista que le hice a Alberto Cruz, hablaba que uno de los puntos que ellos planteaban, y de alguna manera él lo asociaba a las vanguardias, que tenía que ver con esta idea de radicalización de cómo hacer arquitectura desde un principio. Como la Bauhaus ponía los materiales que hablaban desde sí mismos, o para de Steel, el plano era la manera para construir la forma. Ellos en este caso plantean que con la luz se construye la forma, con una sola propiedad. Y lo interesante, aparte del tema de la luz, es que Alberto Cruz, en su largo discurso escrito para este proyecto que no llegó a construirse, empieza a construir unas reflexiones muy centrados en las propias experiencias que él ha tenido, tanto en Chile como en un viaje que realizó por Europa. Y se pregunta, la pregunta que se hace es cuál es la forma para orar, para este acto. Coloca en el centro los actos y establece una reflexión que da pie a este proyecto, donde él va comparando distintas experiencias que él ha tenido, desde cómo los vitrales en Notre Dame
tienen tanta expresividad que pueden distraer y llevar la mirada hacia arriba, y cómo eso no es lo que él quiere construir. Desde en un velatorio, en una casa de campo, como se hacían antes los velatorios en las casas, en el living, y cómo el dueño de casa cierra unos postigos de madera y con eso cambió la cualidad del espacio y armó una penumbra que hizo que ese momento fuera distinto. Y ahí empieza con esta idea de la penumbra. O cosas tan domésticas como que se estaba construyendo una mesa y primero le da una base blanca porque él quería hacer una composición un poco tipo Mondrian con color, pero cuando pinta la mesa blanca se da cuenta que todo lo que se colocaba en la mesa realzaba, versus si la pintaba, todo de alguna manera perdía valor lo que se colocaba encima de la mesa. Y de estas pequeñas observaciones empieza él a construir un discurso. Y esta manera de operar, que no se centra en la arquitectura clásica y tampoco se centra en adscribirse a un lenguaje moderno, por llamarlo de alguna manera, sino que se centra en la observación directa de los fenómenos. Es una aproximación más fenomenológica, si se quiere, que resulta hoy bastante habitual y conocida por todos, pero en Chile, de manera clara y fuerte, es aquí donde se funda, y en ese sentido esto es un verdadero manifiesto metodológico de una manera de hacer arquitectura, que finalmente termina en un espacio que se propone como un espacio que busca su desaparición. El cubo es la forma mínima posible, y con una luz indirecta, que es una penumbra, que busca construir un cierto momento íntimo, donde el espacio y la forma desaparece para simplemente dar la posibilidad de que un acto determinado se desenvuelva de buena forma. Y rápidamente, en los 60, y algunos a lo mejor habéis podido conocer, después del terremoto del 60, este grupo se ofrece a reconstruir algunas iglesias, capillas. Hicieron muchos proyectos, muchos, y aquí solo hay algunos de los que construyeron. Pero vemos cómo rápidamente ya cambia y estamos frente a otro lenguaje muy distinto. El lenguaje es distinto, pero la actitud es la misma. Y como veis, la arquitectura no es mucho más que un recipiente para, en este caso, dar cabida a un tipo de reunión ritual específica. Y ellos, distanciándose ya de este lenguaje purista, lo que podría constituirse como un manifiesto para estas obras construidas como provisorias, aparece la idea de que se puede construir con cualquier material y que el material más pobre, más sencillo, más industrial o modesto, puede ser materia de arquitectura con dignidad. Ellos les regalan unas estructuras de acero y con esas estructuras empiezan a hacer lo que pueden para construir estos lugares, que no es mucho más que dar cobertura a un cierto tipo de reunión. Coloco otro texto aquí de Godofredo Iomi, de este poeta, que puede resultar un poco provocador, pero yo creo que nos puede ayudar a pensar. Dice: ningún aborigen vivió en América, vivían en el mundo, en el universo, podríamos decir en el cosmos. América la inventa Europa. El primero que se dio cuenta que estábamos frente a algo inédito fue Américo Vespucio, por eso nos llamamos América. Este grupo empieza a hacer una reflexión bastante seria sobre el oficio de la arquitectura y de inmediato sobre América misma.
Y de aquí nace un relato que para ellos es fundacional, que también que constituye para este grupo un manifiesto que se llama Amereida, una mezcla entre América y la Eneida, que busca de alguna manera refundar o volver a remirar este continente con ojos propios. Y siguiendo con el relato de Yomi, bueno, esto es un texto que lo redacta él, pero desde una experiencia colectiva de una travesía que hicieron en grupo. Dice, Colón nunca vino a América. Él llegó aquí por error y cuando llegó por primera vez no sabía dónde estaba, pensaba que estaba en las Indias. Y esta tierra irrumpe como un regalo. Trae consigo sus términos, sus bordes. Fue... Y más allá de esta pasión ciega por el oro, como dice, de este navegante ciego, por esta claridad sin nombre, hablan como aparece una cierta gratuidad del hierro, del error, que abre la posibilidad de ver este continente con desde el que viene de fuera, porque América en este relato es construido desde ese encuentro, con toda la violencia que puede haber tenido, pero lo que es América, como el propio nombre viene de este cruce, de este... y bueno, y rápidamente empieza a hablar de las montañas, de los árboles. Empiezan a estudiar el continente y se dan cuenta que el interior no está habitado, como probablemente habéis visto estas imágenes, y como una... plantean que no hay fundación sin un relato. Esos son los mitos. Los mitos es la manera que tiene una cultura de explicarse a sí misma y de construir un sentido que le otorga una cierta dirección. Bueno, un relato, la Constitución es un relato, aunque son bastante más pragmáticos que los mitos. Y ellos lo que hacen, para no extenderme mucho, como veis en esta imagen, trazan la Cruz del Sur sobre América y empiezan una travesía y se van a la Patagonia y empiezan a recorrer la línea recta con la intención de hacer esta Cruz del Sur y de un viaje un poco a la deriva a descubrir qué es esto de América. De ahí viene, bueno, después dan vuelta al continente como una manera de quitarse esta cabeza eurocentrista. Esto ya había sido hecho antes, pero ellos retoman esta idea. Y empiezan a construir poco a poco sus reflexiones. Van con un filósofo dentro de este grupo que hacen esta travesía, que es François Ferrier, que fue discípulo de Heidegger, traductor de Heidegger. Y él plantea, América no es el nuevo mundo, es una caricatura de todo lo que ha fallado en Europa. ¿Qué podemos hacer en un mundo así para que el mundo se vuelva mundo de nuevo? Y la respuesta que ellos van a hacer después de esta travesía y de muchas, poco a poco, ellos van a, su respuesta junto con Amereida va a ser esta ciudad abierta de Ritoque, que todos conocéis, donde resuenan el texto de Hölderlin, que poéticamente habita el hombre sobre esta tierra, que es el texto que Heidegger retoma para poner en el centro de la arquitectura el habitar. Y en el caso de este grupo, desde una concepción poética, donde la palabra siempre va, y la acción poética va en relación con la construcción arquitectónica. Y esta es la ciudad que ellos empiezan a construir. Como veis, la relación la construcción de esta ciudad no tiene nada que ver con una ciudad tradicional,
Es una ciudad que se va armando poco a poco con ciertas intervenciones en un paisaje natural bien singular, donde hay dunas, se llega hasta el mar, pero ellos toman distancia. Y bueno, van construyendo recorridos, ciertas derivas, y todo elemento de construcción se transforma en una posibilidad de experimentación, como lo que eran unas torres de agua, o estas plazas. En el 67, y esto para ejemplificar nuevamente eh, este tono que tienen estos manifiestos, si os fijáis, bueno, es un poco paralelo a la revolución del mayo en Francia, porque, bueno, son temas que se transfieren más allá de los lugares físicos. Y ellos se están replanteando lo que significa ser universidad. Dice cobardía, que nos oculta ya en la frustración o el complejo de inferioridad o en la desesperación de las violencias. Frente a tal cobardía, nosotros proclamamos el lúcido coraje que, lejos del arrebato y las transacciones, es viril porque es virtud. Nuestra América ha sido continuamente velada por sus propios hijos, importando sin cesar y mudando veleidosa y continuamente nociones e ideologías puestas al servicio de quienes detentaron o aspiraron al poder. Han pasado casi 50 años y la verdad es que estas palabras todavía siguen resonando. Habla de las ideologías importadas, de estallidos de violencia. Nuestra América existió, existe e irrumpe, invitándonos sin tregua al coraje. Coraje para abrirnos a la realidad, coraje para aceptar su historia y sus medidas, coraje para conformarnos en el riesgo y la aventura de ser lo que podemos ser. Proponemos una reestructuración, están hablando de la universidad, están hablando también de la arquitectura, la vivienda, la sociedad, la historia y el urbanismo en América Latina, que puedan ser vistos con ojos propios. Y empiezan a hablar del paisaje, el desierto y los desiertos como las selvas, las floras y las faunas y los grandes ríos americanos, las Patagonias y sus montañas se hagan patentes en la contemplación, en su estudio, que sean materia viva de nuestras universidades. Y poco a poco de esta manera de pensar van surgiendo ciertas maneras de hacer arquitectura que obviamente son distintas, como esta posibilidad, esta relación con el paisaje bastante más leve, como esta sala de exposiciones, hecho con materiales muy sencillos, son postes de madera, pero al mismo tiempo bien experimentales, llevando las estructuras a la máxima ligereza. Y esto es una sala de exposiciones que no tenía más cielo que una malla raché, y que con el tiempo sabían que las propias dunas las iban a terminar sepultando. Empieza a aparecer una arquitectura que no se resiste al contexto, que es una arquitectura más efímera. Y encontré estas imágenes de archivo que me parecieron bien sugerentes, porque volviendo otra vez al texto de Alberto Cruz con el que partí, dice, la imagen del avión como que se va cruzando por todos sitios, como un poco emblema de la modernidad. Dice, pero los aviones volando sobre nuestras cabezas, sus últimos modelos, no vienen señalando, no vienen despertando en nosotros que nuestra marcha de acá abajo es lenta y atrasada en el cumplir la modernidad de nuestro tiempo. Y aquí están Fabio Cruz y Miguel Eiquén, dos de los arquitectos fundadores del grupo de Valparaíso, y me detengo en Miguel Eiquén porque él no solo volaba aviones, sino que él diseñó y construyó un avión. ¿Y qué tiene que ver eso con la arquitectura? Pues esa aproximación que le da esta arquitectura aerodinámica, que es una arquitectura que dialoga
es una arquitectura hecha para volar, si es que se puede llamar así. Influye mucho en esta obra, que es en realidad se le llama la Casa Luis Peña, pero es un instituto para un entomólogo, es una casa instituto donde él guardaba todos los insectos que él iba recopilando en sus viajes, los estudiaban, era un centro de estudio y desde aquí los mandaban a los museos de todo el mundo. Fue uno de los entomólogos más importantes de Chile. Y él le hace el encargo de construir esta obra con unos recursos muy limitados. Con la venta de una casa modesta de FL2, él le pasa todo el dinero a Eiken para que él construya este espacio. Y la primera condición que le propone este reto es que con el presupuesto que tenía no alcanzaba a hacer prácticamente nada. Entonces el primer punto es cómo construir con los mínimos recursos el máximo espacio y una cierta escala que le dé la dignidad apropiada a este instituto. Y todo se va a centrar como punto de partida en llevar la estructura a lo mínimo, a su mínimo en un sentido económico, y eso se traduce un poco, por eso él habla de la economía del universo, que las formas están trabajando de la manera más efectiva con respecto a las fuerzas de la gravedad, que es un poco como funciona el mundo natural, la geometría de un árbol, nuestro propio esqueleto. Entonces he llevado todo a su mínima expresión, a su mínimo espesor. Y básicamente en el corte se entiende cómo es este proyecto. Son unas vigas que cruzan todo el proyecto, donde circula el aire. Y aquí él traspasa sus conocimientos de aerodinámica, la orienta con respecto al viento y va generando chiflones de aire con aberturas y cerramientos para que el aire circule por este gran entretecho, con la idea de que al construir con unos espesores muy ligeros, él construye estas como cúpulas que no tienen más de 4 o 5 centímetros de hormigón, con una malla de acero que él va moldeando con sus propias manos, y es la que construyen con toda libertad lo que son estos espacios interiores, y al mismo tiempo sirven para rigidizar las vigas en el otro sentido, con unos pilares que funcionan como marcos. Yo creo que aquí podríamos aplicar perfectamente lo que podría ser otra especie de manifiesto arquitectónico o de poética arquitectónica, cuando Borges habla de que la arquitectura es la física hecha carne. Esta casa, esta obra se acerca a eso. La traducción de la mecánica física y aerodinámica en materiales y en obra de arquitectura. Eso es un croquis interior. Y aquí se ven las imágenes del interior, y arriba está lo que es el entretecho. Este entretecho por donde circula el aire y que permite que este lugar, sin aislación alguna, funcione perfectamente térmicamente, adelantándose con esto del año 82 a todos los criterios que ahora ya están en boga de sostenibilidad, clima, ventilación, etcétera, etcétera. Y curioso que está directamente relacionado con esta arquitectura aerodinámica y con esta ligereza y con esta levedad que tienen los aviones y que permiten los nuevos materiales. Aquí se ve un poco cómo se construyeron esas losas. Se alcanza a ver algunos fierros y unas mallas que después van
hormigonándose, pero son unas capas muy delgadas, y lo interesante es que por su propia forma trabajan estructuralmente de manera con máximo rendimiento para el sismo, para todas las... y ahí se ve esta obra que no es mucho más que una obra gruesa, que quedó incompleta, y ahí en ese corte se ve cómo está hecha. Se ven estas vigas, ese cielo y esas estructuras. Y ya cambiando de tercio, voy mostrando algunas obras quizá más conocidas por todos, pero siempre con esta tensión entre lo que son imaginarios, arquitecturas radicales, o lo que podríamos llamar atisbo de manifiestos. Me interesaba colocar esta frase, este texto de Cioran. Él se refiere también a la escritura, pero lo podemos traspasar a la arquitectura. Dice él, lo que hace a los malos poetas más malos es que solo leen a poetas, así como los filósofos que solo leen a filósofos. Y podríamos decir así como los arquitectos que solo ven arquitectura. Cuando sacarían gran provecho de un libro de botánica o de geología. Solo hay enriquecimiento cuando se frecuentan disciplinas alejadas de la propia. Es claro que esto únicamente es válido en los dominios donde el yo hace estragos. En la escritura, en la poesía es evidente que la primera persona es muy fuerte, pero cabría hacernos la pregunta para la arquitectura. Cabría hacernos la pregunta si la arquitectura se podría confundir con la biografía o con una autobiografía. Yo creo que todos conocemos esta obra, que es, bueno, casi todos habremos entrado, que es el Teatro Regional de Mijan Radic, Eduardo Castillo. Y esta obra nos sirve para ejemplificar esta relación con los imaginarios arquitectónicos. Probablemente todos conocéis, esta fue la lámina que se presenta para el concurso, donde se presentan, el proyecto se explica con una serie de imágenes y de referencias bastante cruzadas, donde aparece una estructura de andamiaje industrial de Leu, aparece una instalación de Martin Puryear, de estas maderas con un vacío, aparece una lámpara, aparece arquitectura emblemática de Louis Kahn, donde uno puede ver la modulación del hormigón, la fineza de las canterías, como un pilar se retrae levemente para construir una sombra. Aparece el propio teatro de las sombras, la idea del circo, la idea del laberinto de Constant, y de todo eso que no sabemos en qué grado la obra nace de ahí, o probablemente algunas de estas imágenes son a posteriori, o una explicación, un intento de explicar lo que puede haber influido en la comprensión y en la ejecución del proyecto, y al mismo tiempo en su representación y en su explicación. De todo esto aparece este proyecto, de este cruce de objetos, arquitecturas canónicas, arquitecturas radicales, como la de Constant, que no se construyen. Se podría hablar de manifiestos o arquitecturas radicales. Aparece la figura de la deriva, de los recorridos a la deriva. Y arquitectura tradicional. Todo esto se conjuga en esta obra, que mirándola como habitante, se podría decir, haciendo una crítica, sin duda que, como sabéis, hay
toda una modulación de pilares. Tenemos aquí en esta planta lo que es el acceso, y nos puede, quizás al final podemos conversar un poco de las percepciones que puede tener cada uno, pero sin duda que hay una arquitectura de gran interés, de gran valor, y al mismo tiempo que quizás ceñida por esta excesiva, no sé cómo llamarlo, pero lo que quiero decir que los imaginarios no garantizan que las obras funcionen bien. Como probablemente no sucede con el acceso de este, aunque es muy interesante la idea de los laberintos y de toda esta estructura, pero uno echa de menos un espacio donde pueda congregar a un grupo de personas y donde puedan reguarecerse del clima. Y a pesar de todo el interés formal e icónico que tiene esta obra, que probablemente es en la noche donde aparece en mayor plenitud esta idea de la transparencia y de las sombras. Aquí tenemos los cortes y la escala de este espacio realmente impresionante, de este espacio, de este gran espacio negro que de alguna manera busca desaparecer dentro de su magnitud, que a mi parecer quizás es de los espacios más logrados del teatro, y en buena hora porque es el teatro mismo. Pero ponía ese ejemplo más que por el teatro, un poco para mostrar esta idea de imaginarios, esta estrategia dialógica entre imágenes y proyectos, entre imágenes de donde pueden hacer el proyecto y imágenes para explicar un proyecto. Probablemente ahí se cruzan. Y también cómo, siguiendo con el texto con el que partí, este arquitecto, que probablemente es de los arquitectos más radicales y creativos de Chile, se centra desde una aproximación bastante biográfica, lo que también da para preguntarse hasta qué punto la arquitectura, o lo planteo yo como para la discusión, una arquitectura centrada en la biografía, eh, hasta dónde, qué tan fructífera puede ser o no. Bueno, pero vuelvo a lo que nos interesa, que es esta idea de los imaginarios y cómo un texto, un cuento, que es este del niño escondido en el pez de los hermanos Grimm, que hace unos grabados David Hockney, lo interpreta junto a Marcela Correa en esta escultura de la Bienal de Venecia. Y estas ideas de relatos imaginarios y arquitectura siguen su propio desarrollo, como en esta interpretación, con este papel, con estas guías que aparecían antes para hacer costura, como una interpretación de otro relato, que es probablemente lo conocéis, del Castillo del Gigante Egoísta, de Oscar Wilde, y cómo esto finalmente se transforma en el pabellón Serpentine Gallery, que él hace en Londres en 2014, donde si revisamos las obras que hay ahí, de alguna manera podrían servirnos como posibilidades donde los arquitectos exploren con absoluta libertad y radicalidad lo que podrían ser sus propias poéticas, y en algún grado se podrían interpretar como ciertos manifiestos de la comprensión de la arquitectura. Nuevamente aparece aquí la idea de gravedad, levedad, eh, y yo creo que aparece con claridad esta idea del imaginario, desde el que se nutre y del discurso de este arquitecto,
cómo esta multiplicación difusa de la memoria de un objeto, como la imagen de una convicción momentánea. Cuando uno proyecta, lo que hace es imaginar algo que todavía no existe. Desde la ilustración de lo que uno piensa que es lo apropiado, lo deseable, la respuesta que uno puede dar como arquitecto para un ámbito determinado. Y bueno, todos los conocéis, estas piedras pesadas, hiperpesadas, y con este cascarón opaco, translúcido, que no mira a ningún sitio más que a un espacio interior o con unas aberturas más bien medidas. Que es que el propio autor la compara con una folie, que si lo llevamos a su traducción, tiene que ver con disparate, con locura y capricho. Y pasando a otro arquitecto, que vamos a ver el pabellón que hizo Zumthor para el mismo lugar, y nos sirve para contrastar distintas maneras de pensar la arquitectura, y de alguna manera se pueden entender como manifiestos, en algún grado, es la posibilidad de, cuando te dan carta abierta, tú puedes construir y poner énfasis en lo que consideras que es importante. Todos conocéis estos textos que dan cuenta de algunos de los principios centrales para Zumthor, desde la idea de la atmósfera, y por otro lado la construcción. Fijas, el acto de construir, esta relación entre atmósferas y construcción. Y esta fue la propuesta de Zumthor para el pabellón Serpentine Gallery, que a priori cuando uno lo ve, no puede dejar, sin duda que bastante menos llamativo que la propuesta de Radi, porque uno ve un volumen bastante opaco, negro, con unos caminos y unas puertas que no se sabe muy bien hacia dónde van. Y curiosamente, cuando uno entra, ahí no es ni más ni menos que un patio con vegetación, y lo que hace Zumthor es decir, a lo típico, es volver a lo típico, volver a lo esencial, a lo primero, y entonces eso se convertirá en especial, a diferencia de la propuesta de Radit, que hace todo lo contrario. La apuesta de Zumthor aquí es construir una reunión en torno a un pequeño patio con vegetación, donde se puede ver cómo el sol va cambiando durante el día, cómo la lluvia cae. Aquí vemos las plantas, donde, como podéis ver, detrás de esas puertas hay unos pasillos altos, negros, que no hacen más que prepararnos para volver a ver de nuevo lo que la casa más antigua, más primitiva y más modesta siempre tuvo, que era un patio interior con vegetación, como probablemente uno de los mejores lugares para vivir. Aquí se puede ver un poco la materialidad, como es una arquitectura temporal. Esto son piezas de madera desmontables y están revestidas con materiales que simplemente protegen de la lluvia, y no es mucho más. Y ya como último caso, volviendo de nuevo a pensar América,
otro arquitecto chileno, artista, que probablemente todos conocéis, Alfredo Yar. Esta instalación la volvió a hacer hace poco, pero la fecha creo que es de los 90 o 80, está mal aquí en esta diapositiva. Él coloca esta, en una de las esquinas más importantes de Nueva York, esta intervención donde muestra el mapa de Norteamérica y dice esto no es América, después la bandera, esto no es la bandera de América. América es el continente completo, como una manera de cuestionar esta apropiación del término americano que ha hecho el pueblo norteamericano. Y voy a mostrar una obra de Alfredo Yar, donde se ve claramente su formación como arquitecto. A él lo invitan a intervenir en distintos lugares del mundo. Y él lo que hace es estudiar los contextos y interviene de una manera crítica según las problemáticas que él va descubriendo en cada contexto. Y en este lugar es un pequeño pueblo en Suecia que es una gran productora de papel. Lo invitan a hacer una intervención en este lugar y después de estudiar el pueblo, donde todo funciona muy bien, las necesidades básicas están cubiertas, no hay cesantía, un pueblo próspero, un pueblo donde se puede decir que la vida funciona bien, sin mayor problema, sin grandes dificultades o diferencias socioculturales. Sin embargo, él se da cuenta que no hay ningún espacio para la cultura. Y eso es lo que le llama la atención. Y construye este espacio expositivo comunitario de papel, con 4 palos y revestido en papel, donde se hace una exposición colectiva en torno a obras de papel, donde los niños participan y se hace una muestra que fue muy exitosa, logra reunir a la comunidad. Pero aquí está el día de la inauguración, pero lo interesante no es lo que construye, sino que lo interesante es lo que hace con lo que construye, que es lo vamos a ver acá. Och nu förklarar jag konsthallen för öppnad. I hereby declare Skoghall's konsthalle open.
¿Por qué lo quema? La propuesta central de él es hacer mostrar a un pueblo que no sentía la necesidad de tener un espacio para la cultura, la belleza que puede generar esa posibilidad, y una vez que lo ha experimentado, lo hace desaparecer simplemente para construir el hambre de tener un espacio, una especie de espacio para ese ámbito, cosa que después sucedió y en el fondo lo que hace es despertar y abrir la mirada para valorar lo que no se estaba valorando, y de ahí nació la iniciativa para construir un espacio más definitivo que se lo encargaron al propio Yar. Y interesante verlo de esta manera crítica, constructiva, destructiva, al mismo tiempo como desde el ámbito del arte se puede cruzar con la arquitectura. Y termino con una cita de Tarkovsky, un poco volviendo otra vez a la idea de los imaginarios, que dice como el conocimiento científico y frío de la realidad es como un ir avanzando por los peldaños de una escalera sin fin. Y bueno, está claro, lo estamos viviendo ahora en primera persona con el coronavirus. Te fijas como que poco a poco se van dando pasos y uno sobre otro van permitiendo ciertos avances, y un avance va sobre otro y va sobre otro. Sin embargo, la manera de construir conocimiento o de conocer más artístico es distinta, según Tarkovsky. Dice que se parece más a un sistema infinito de esferas interiormente perfectas. Y estas esferas pueden complementarse o contradecirse, pero en ningún caso una puede sustituir a la otra. Y más bien nos muestran de lo que el hombre es capaz de conocer y expresar de quién es imagen. Constituyen un juicio sobre la realidad, una mirada, una imagen de lo que se entiende el hombre por sí mismo, por sociedad, por mundo, de la manera que tiene de mirarlo, de comprenderlo.